Buenas tardes a todos los presentes. Le doy la bienvenida en nombre de YACITER, el Círculo de Estudios de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminalística y Criminología de la UPC, en donde nos encargamos de promover y compartir información académica de calidad y relevante para incrementar nuestros conocimientos en el ámbito penal dentro de un ámbito inclusivo, cálido y agradable. Mi nombre es Camila Rubio y el día de hoy seré la moderadora de esta sesión, que es la cuarta de 6 sesiones que estamos llevando a cabo en esta dinámica que hemos denominado las Criminal Sessions, las cuales tienen como principal objetivo seguir reforzando nuestros conocimientos adquiridos de manera general en el ciclo pasado. Es por ello que nuestros miembros activos van a estar exponiendo semanalmente los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y los delitos contra la dignidad humana encontrados en el título 1 y 1A del Código Penal. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar, no sin antes agradecer a todos nuestros asistentes por su puntualidad y recordarles también, por favor, que deberán mantener apagados sus micrófonos durante la ponencia, que el día de hoy va a girar en torno al delito de exposición a peligro o abandono de personas en peligro, dirigida por nuestros ponentes Natalie Yasmín del Rocío García Sánchez y Gonzalo Renzo Villavicencio Rojas, a quienes les agradezco por expandir hoy nuestros conocimientos y les doy la bienvenida. Gracias, Camila. Ahora yo comenzaré abordando el artículo 125 del Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Este artículo se titula Exposición o abandono a peligrosos y sanciona a la persona que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en dichas circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz que esté legalmente bajo su protección o que esté de hecho bajo su cuidado. Al respecto, la jurisprudencia peruana ha establecido que los medios probatorios deben evidenciar, en efecto, el abandono o la exposición al peligro, obedeciendo a determinados criterios. Por una parte, con relación a la exposición a peligro de muerte o grave e inminente daño, este se materializa en el traslado del menor o incapaz fuera del ambiente de protección a un lugar desprovisto de seguridad. Y por otra parte, el abandono será materializado cuando el agente se aleja del ámbito de protección en que se encuentra el menor o incapaz y se le deja indefenso en el lugar donde se encontraba. A efectos de entender mejor la figura, explicaré un expediente donde inicialmente pareciera que se evidencia una exposición o abandono peligrosos, sin embargo no llega a ser realmente así. En este ejemplo, vemos que el padre de una menor interpuso un recurso de nulidad para que la madre de su hija fuera declarada culpable por este delito, porque ella, teniendo su custodia, supo que su pareja, es decir, su conviviente, había violado sexualmente a la menor y se limitó a guardar un silencio cómplice. Fue recién cuando se enteró que su hija había quedado embarazada que decidió entregar la custodia a su padre, para lo cual la llevó a Lima y la dejó con él, regresando a su pueblo a seguir viviendo con su pareja. En este caso, no procedió al recurso de nulidad porque, a pesar de que la madre mantuvo silencio respecto a la violación sexual que había sufrido su hija, nunca la abandonó ni expuso al peligro su vida o su salud, especialmente considerando que la llevó a Lima y la dejó al cuidado de su papá con el consentimiento de éste. Por ello es que no se verificó lo contemplado en el artículo 125. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con el delito de omisión de socorro y exposición al peligro, el cual está estipulado en el artículo 126 del Código Penal. Para analizar este artículo, primero es importante ver las palabras claves del mismo, los cuales están resaltados de azul, las cuales dicen lo siguiente: el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado. ¿En qué situaciones podemos herir o incapacitar a una persona? Los ejemplos son diversos, pero podríamos pensar en los riesgos permitidos.
comprendiéndose por riesgos permitidos las acciones que son tolerables por la sociedad y no se encuentran tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico por su trascendencia en nuestro desarrollo. Un ejemplo de ello vendría a ser el conducir, puesto que nosotros cuando conducimos existe la posibilidad de poder ocasionar lesiones o inclusive producir la muerte a una persona. Como se puede observar en la diapositiva, hay una persona conduciendo un vehículo rojo y una persona próxima a ser atropellada. La persona que está conduciendo sería el sujeto activo, mientras que la persona que está próxima a ser atropellada sería el sujeto pasivo. A partir de esta situación, considerándose que es inevitable que la persona que está conduciendo atropelle a la otra, este tiene dos posibilidades. Primero, el pretender que no sucedió nada y continuar con su trayecto. Y segundo, retirarse de su vehículo, verificar el estado de la persona y socorrerlo en la medida que sea posible. Por ejemplo, lo que podría hacer es descender de su vehículo y llevarlo al hospital más cercano posible para que éste pueda ser atendido. Claramente, en el primer supuesto es donde se estaría configurando el delito del artículo 126, puesto que el conductor simplemente estaría abandonando la escena sin socorrer a la otra persona. Respecto a la jurisprudencia de este artículo, se ha determinado que el tipo penal de omisión de socorro y exposición a peligro es un delito de omisión propia. Por más que en esta casación no se menciona, es importante mencionar que el delito de omisión de auxilio o aviso a la autoridad, que está estipulado en el artículo 127, también corresponde a un delito de omisión propia. Pero primero habría que distinguir qué es un delito de omisión propia y qué es un ¿Cuál es tu delito de cuenta? omisión impropia. Pues me pasa Por un, ya. por un lado, el delito de omisión propia, o también llamado omisión pura, deberá constar de la ausencia de una acción de un sujeto respecto a una situación reconocida por un tipo penal. Por otro lado, el delito de omisión impropia o comisión por omisión implica la infracción de un deber de evitar un resultado, el cual está estipulado en el artículo 13 del Código Penal. Para hacer más didáctica la diferencia, podríamos ponernos en la situación de un bombero. El bombero claramente no trabaja las 24 horas del día, por lo que va a haber un momento en el cual simplemente va a ser un transeúnte más. Digamos que este es el caso, que está con su familia y está paseando, es decir, no está laborando ni ejerciendo su rol como bombero, y de repente divisa que hay una casa incendiándose. En esta circunstancia, él no se encuentra en la obligación de ir y socorrer a las personas, sino que simplemente tendría que avisar a las autoridades. Caso contrario sería si es que él estuviera con su uniforme de bomberos, estuviera con sus compañeros, el camión de bomberos estuviera presente y básicamente estuviera ejerciendo su labor o, mejor dicho, su profesión. En caso de de no socorrer a las personas, sí vendría a configurarse un delito de comisión por omisión o omisión propia. Cabe resaltar que no andaremos en este supuesto delito de omisión impropia porque no es parte del capítulo que está siendo abordado en la sesión de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al artículo 127, el cual configura el delito de omisión de auxilio, aviso a la autoridad, es relativamente similar al anterior, pero es muy fácil distinguirlos, puesto que en el artículo 126 la persona es la que está hiriendo o incapacitando a otra, mientras que en este artículo nosotros estamos encontrando un herido o una persona en un estado de grave e inminente peligro. Cabe resaltar que la acción que nosotros tenemos que tomar ante esta situación va a depender necesariamente del riesgo que acarree para nuestra vida. Es decir, si nosotros encontramos una persona que está herida, pero no podemos acercarnos a ella, porque en caso de hacerlo nosotros estaríamos corriendo peligro, no vamos a ser sancionados o imputados de este delito,
por no acercarnos, siendo que podríamos poner en práctica acciones mínimas. Las acciones mínimas son diversas. Podríamos llamar a la policía, a la ambulancia o simplemente pedir apoyo de manera general. Respecto a la jurisprudencia de este artículo, se establece el siguiente criterio. Sujeto que no tiene la capacidad para comprobar si la víctima atraviesa por un estado grave e inminente peligro, no es responsable de la omisión de auxilio. Para dar un pequeño contexto respecto a este criterio, se presenta la siguiente situación en la casación. Una enamorada se comunica por vía WhatsApp con su enamorado y le comenta que se ha tomado 2 fármacos y básicamente da a entender que va a inducirse al suicidio, por lo que su enamorado se acerca a su casa para corroborar que ésta esté bien y una vez él llega, su enamorada le abre la puerta. Al cabo de unos minutos, este se da cuenta que realmente no le está pasando nada y opta por retirarse, puesto que lo único que pudo reconocer es que ésta se encontraba en un estado de ebriedad. En el proceso que éste se estaba retirando de su domicilio, se encuentra con el padre de su enamorada. Sin embargo, este no le comenta nada porque esta era una situación reincidente para él, siendo que ya había pasado más de una vez de manera seguida. Una vez este se retira, estos se siguen comunicando vía WhatsApp. Sin embargo, al cabo de unas horas, la chica empieza a sentirse mal, lo cual sus padres notan. Y una vez sucede ello, la llevan al hospital más cercano. Sin embargo, esta fallece. Entonces, producto de esta situación o este contexto, es que se le intenta imputar al enamorado el delito de omisión de auxilio y aviso a la autoridad, puesto que éste, al retirarse del domicilio de su enamorada, optó por no comentarle nada a su padre, ni siquiera tomar una acción mínima, o mejor aún, socorrerla de manera inmediata, como podría haber sido el llevarla a un hospital. Para nosotros determinar si es que este delito se configura o no, es esencial la opinión del perito. En este caso, el perito determinó que su enamorada había fallecido por una sepsis. No voy a ahondar en la enfermedad, pero lo que se menciona es que esta enfermedad es sumamente complicada de diagnosticar y por esa razón es que los diagnósticos de la misma suelen ser tardíos. A partir de esto, se puede inferir o se demuestra que inclusive para un médico especializado resulta difícil el determinar si es que una persona está padeciendo esa enfermedad o síntomas de la misma, por lo que sería ilógico esperar que una persona común, promedio, que carece de conocimientos médicos, pueda determinar si es que una persona está corriendo peligro o no. Entonces, para que se configure este delito se requieren de indicios más claros. Y un ejemplo del mismo vendría a ser si es que nosotros, que bueno, la mayoría de nosotros no tenemos conocimientos médicos avanzados, vemos una persona que está escupiendo sangre, nosotros no necesariamente vamos a saber la gravedad de ese síntoma. Es decir, producto de ese síntoma, nosotros no sabemos si es que esta persona va a morir al cabo de unos minutos, si es que es algo superfluo, es algo que va a poder ser tratado y resuelto de manera pronta. Claro que no. Lo único que nosotros podemos saber a partir de esa situación es que es un indicio y que deberíamos llevarlo a un hospital. A partir de esta situación es que coincidimos con lo dispuesto en el criterio en la Casación 381-2017 de Punro, puesto que no se configuró el delito de omisión de auxilio aviso a la autoridad en el caso del enamorado, siendo que éste en ningún momento pudo reconocer que su enamorada estaba corriendo peligro, y, y si es que no le brindó el apoyo, no fue necesariamente por dolo o por una imprudencia de su parte, sino que simplemente éste no estaba capacitado ni tenía una manera de reconocer que en efecto su vida corría peligro. Siguiente diapositiva, por favor.
Ok, con relación al artículo 128, este se titula Exposición al peligro de persona dependiente y sanciona a quien expone al peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo su autoridad, ya sea privándola de alimentos o cuidados indispensables, abusando de los medios de corrección o disciplina o cualquier acto análogo. También se precisa como un pequeño agravante de la pena que cuando la persona que exponga el peligro tenga un vínculo de parentesco consanguíneo con la víctima, en otras palabras, que sea un familiar o la víctima tenga menos de 14 años, lo cual implicaría que sea absolutamente incapaz conforme al artículo 43 del Código Civil. En tales casos, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Asimismo, otro agravante es que si como resultado de la exposición a peligro se produce lesión grave o muerte de la víctima, la pena a imponer será no menor de 4 ni mayor de 8 años. Sobre la jurisprudencia en la materia, por un lado tenemos que los alimentos proveídos deben contener los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de un menor. En otras palabras, que la persona encargada brinde una alimentación completa y balanceada. En el expediente que hemos visto, se evidencia un enorme descuido en la alimentación de una menor de Chincha por parte de su madre cuando, a raíz de una alimentación baja en nutrientes, que está como llena de frituras, cuando la niña pasa por una evaluación médica, su índice de masa corporal resulta ser de 12,5, siendo que el valor normal o promedio para su edad es de entre 13,5 a 18,3 de IMC. Además, estos cuidados indispensables que menciona la norma incluyen una adecuada higiene dental, en lo cual hubo una notable negligencia por parte de la madre, siendo que la menor no poseía siquiera un cepillo de dientes para mantener su higiene dental y como consecuencia se le detectaron diversas enfermedades como gingivitis leve, caries dental, pulpitis irreversible y maloclusión. Ello adquiere aún mayor gravedad cuando se considera que la niña poseía un seguro EPS Pacífico con el cual le podrían haber brindado atención médica antes, del cual, bueno, la madre nunca hizo uso. Por último, en esta área también se descuidó la educación cuando unos informes del colegio arrojaron que la menor faltaba constantemente a clases y ello se debía a que su madre no la llevaba a su centro educativo muchas veces. Todos estos son actos necesarios que debe realizar la figura de autoridad, en este caso la madre, respecto de una persona dependiente, en este caso su hija, una menor de edad, ya que se trata de hábitos esenciales para la protección del bien jurídico de la vida y la salud. Por los motivos expuestos en el expediente objeto de análisis, se impuso a la madre, Berenice Sanguinetti, 2 años de pena privativa de libertad y una reparación civil de 5.000 soles. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, el artículo 129 indica que en los casos de los artículos 125 y 128, si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, ojo, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave y no menor de 4 ni mayor de 8 en caso de muerte. De esta manera se establece un agravante similar al que contempla el último párrafo del artículo 128. Sin embargo, en este caso, la norma requiere que la lesión grave o la muerte pudiera ser prevista por el agente. Gracias. Previo a continuar con el quizzes, para responder a la pregunta de Fabián, en el caso de la prohibición de regreso, primero habría que estipular qué es, ¿no? La prohibición de regreso básicamente sucede cuando una persona de manera unilateral desvía hacia fines delictivos una conducta que es en sí misma estereotipadamente inocua. En este caso, hay algunas personas que analizan esta situación
de una manera más en lato sensu. Sin embargo, bajo mi propia percepción y también un sector de la doctrina, yo considero que necesariamente debe ser el cumplimiento de un rol dentro de la sociedad. Y este no necesariamente aplica en el caso contemplado, puesto que yo considero que un mejor ejemplo de prohibición de regreso vendría, por ejemplo, a ser el de un taxista, el de un cerrajero. Para puntualizar, por ejemplo, el de un taxista, digamos que una persona pide mis servicios por Uber, entonces yo voy a recogerlos. Una vez los recojo, ellos suben y hasta el momento no hay problema, pero en lo que estoy llevándolos a su trayecto hay un operativo y los policías optan por revisar mi vehículo y observan que hay PVC. En esta situación en particular, al taxista se le eximiría de responsabilidad penal y de hecho hay una sentencia al respecto, puesto que éste únicamente está cumpliendo su rol en la sociedad, el cual es llevar de trayecto de lugar A al lugar B. Y lo mismo podría ocurrir con un cerrajero. Una persona podría decir, he dejado mis llaves dentro de la casa y por eso necesito que abras la puerta. Entonces el cerrajero puede que vaya, abre la puerta y simplemente facilita el acceso para que haya un robo. Sin embargo, ésta al no tener conocimiento no sería pasible de responsabilidad penal. Entonces a lo que quiero llegar con este contexto de lo que vendría a ser la prohibición de regreso, considerando que el enamorado, en este caso de la chica, no estaba cumpliendo ningún rol dentro de la sociedad, no considero que particularmente aplique en ese contexto. Bueno, ahora sí, puedes proceder con el quizzes, Camila, por favor. Sí, muchas gracias chicos por su exposición. Ha sido muy valiosa, muy enriquecedora. Así que vamos ahora a continuar con un quiz que hemos preparado para que todos los presentes puedan participar. Y en un momento voy a estar pasándoles el link tanto por el grupo de WhatsApp como por el chat de aquí de la reunión para que todos puedan entrar. Bien, las tres primeras personas del podio, si pueden, por favor, dejar sus datos en el chat de la reunión para que nos podamos contactar con ustedes y reclamar el premio, la entrada, el pase libre para el siguiente evento de jazz. Bueno, antes de culminar con esta sesión, me gustaría darles pase a Gonzalo y a Natalie para que den sus palabras de despedida. Adelante, por favor. Nada, que en verdad espero poder conseguir unos con ustedes en las siguientes sesiones de YoSitter y espero que hayan podido disfrutar la sesión y que les haya sido útil. En verdad, muchas gracias. Gracias, Gonzalo, y gracias, chicos. Espero que se hayan podido llevar algo de valor de esta sesión. Y bueno, sí, verlos en las próximas sesiones que tengamos durante el ciclo. Gracias. Bien, nuevamente gracias Gonzalo y Natalie por la excelente exposición de hoy, por su preparación y por compartir sus conocimientos con nosotros. También muchas gracias a todos nuestros asistentes y comentarles a todas las personas que deseen visualizar nuevamente esta sesión. La grabación va a estar siendo subida a nuestro canal de YouTube, así que por lo mismo los invito a todos a seguir a YaCiter en sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram, LinkedIn y YouTube, por supuesto, para acceder a estos contenidos y estar atentos a futuras dinámicas y actividades que el Círculo de Estudios prepare para ustedes. Y bueno, ahora sí damos por finalizada esta Criminal Session, no sin antes invitar a todos a que participen y sigan participando activamente el próximo jueves en la siguiente sesión y penúltima Criminal Session que vamos a tener. Así que, sin más, muchas gracias a todos.